Día jueves 7 de agosto le damos la bienvenida a Multiverso. Le vamos a estar acompañando con diversas informaciones. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de la perspectiva histórica en cuanto a lo que ha ocurrido con las tragedias mineras. Todo eso y más lo va a encontrar aquí en Multiversos. Pero como siempre queremos iniciar con nuestro home de tvu.cl, revisando la contingencia con este titular que se nos presenta. Dan a conocer primeros diseños del nuevo mercado central. Referencias se basan en recintos de Estados Unidos y Europa. Lo vamos a estar chequeando más adelante. También, además de biodiversidad, los 106 años de la Universidad de Concepción y la edición especial de Diario Concepción. Nos centramos en lo más leído. Torneo de fútbol 7 con más de 400 estudiantes del Gran Concepción se dio inicio en la jornada de ayer. Municipio de San Pedro de la Paz anunció sumario por cruce peligroso de vía férrea por parte de un vehículo municipal. Condorito pronto volverá a casa. Figura será reinstalada con medidas de seguridad reforzadas. Parte de lo que ya se está viendo ahora en el panorama acá del centro penquista. Reconstrucción del mercado de Talcahuano. Da paso clave con luz verde de Contraloría. Bueno, todo esto también, el tema de los montos, por ejemplo, que es lo mismo que está ocurriendo con el mercado de Concepción. Vamos a estar analizándolo ahí en detalle porque también está ahí en una publicación cruzada con diarioconcepción.cl. Queremos ir a revisar la discusión.cl para partir también chequeando los titulares de los medios de la Universidad de Concepción y queremos mostrarles lo que está ocurriendo con este grupo de salud planetario DEC que definió agenda frente a crisis ambiental y sanitaria. Todo esto parte de una instancia colaborativa. Recientemente se llevó a cabo la segunda reunión del Grupo de Salud Planetaria de la Universidad de Concepción, instancia que reunió integrantes de distintas facultades y disciplinas con el propósito de continuar construyendo una agenda común frente a los desafíos que plantea la crisis ambiental y sanitaria actual. Durante esta jornada se confirmaron ya los grupos de trabajo: educación y formación académica, investigación e innovación, vinculación con el medio y colaboración internacional y liderazgo regional. Estos equipos permitirán articular acciones concretas en los distintos ámbitos universitarios, fortaleciendo un enfoque transversal e interdisciplinario. Uno de los hitos más relevantes del encuentro fue el anuncio de la creación del Diploma en Salud Planetaria. Una propuesta académica que busca responder a la creciente necesidad de formación especializada en este campo, abordando temas como cambio climático, pérdida de biodiversidad, salud ambiental y ecología de enfermedades, entre otros. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso institucional de liderar procesos formativos innovadores con impacto tanto local como global. Todo esto también parte desde la interdisciplinariedad y poder dar respuesta a ciertas inquietudes que surgen desde el mundo público, pero también desde el ámbito académico. Parte de lo que se encuentra en la discusión.cl y le recordamos como siempre que usted puede ir a revisar la información completa en el sitio web. Cambiamos, nos vamos a noticias.udec.cl para mostrarles también lo que es parte de lo que ocurre con este libro conmemorativo que rescata 70 años de historia y legado del campus Chillán de la Universidad de Concepción. Un libro que busca preservar el legado y también proyectar la memoria del campus Chillán de Concepción. Concebido en comunidad, el libro 70 años Campus Chillán UDEC, un relato permanente, releva a través de imágenes, relatos e historias la importancia de la institución en el desarrollo local, regional y nacional. Con testimonios de estudiantes, académicos, funcionarios, además de un valioso registro fotográfico, el libro 70 años Campus Chillán UDEC, un relato permanente, se alza como un documento que preserva la memoria y proyecta el legado del Campus Chillán de la Universidad de Concepción. Todo esto parte también de lo que es estos aniversarios de la Universidad de Concepción, de estos procesos también de llegar a todo el territorio y siendo también el Campus Chillán un ejemplo de aquello. Libro conmemorativo, entonces, 70 años que usted puede encontrar donde en noticias.udec.cl con toda la información. Y ahora sí,
vamos a revisar diarioconcepcion.cl. Se lo habíamos mencionado, también es titular en nuestro home de tvu.cl. Revelan primeros diseños del nuevo mercado central. Referencias se basan en recintos de Estados Unidos y Europa. La estructura contaría no solo con espacios de compra y venta, sino también con locaciones culturales en un subterráneo. Esto es otra etapa de diseño. Ya han existido hartos proyectos, incluso uno que planeaba transformar este espacio como en un sector cultural, de recuerdo, de memoria. Vamos a ver si es que se concreta. La recuperación del mercado central de Concepción, que abarca la manzana entre Caupolicán, Freire, Rengo y Maipú, que resultó siniestrada el 28 de abril de 2013, está teniendo importantes avances. De hecho, las consultoras Lopetegui Arellano Arquitectos y Crisosto Smith Arquitectos, que por 436 millones y mandato del Servicio de Vivienda y Urbanismo Serbio están encargadas de realizar el futuro diseño de este centro comercial, realizaron una junta ciudadana donde mostraron a casi 100 personas los primeros diseños de cómo podría ser el nuevo mercado penquista. Modelos que se definieron en base a 2 consultas ciudadanas a las que respondieron más de 7.000 personas, según detalló el arquitecto Patricio Lopetegui. En primera instancia, los anhelos que tenían las personas y lo que la gente quería, mientras que en la etapa 2 se habló de estrategias de diseño. Por ejemplo, si imaginas el mercado con mesas tipo barras o compartidas, locales comerciales abiertos o semiabiertos, todas esas preguntas se hicieron también bajo el contexto de imágenes, para que la gente también lo pudiese comprender. Y aquí una proyección de cómo sería el mercado. ¿Le parece? Está abierto ahí nuestro WhatsApp. Yo lo encuentro moderno. Ahora, hay otro tema también ahí, mire, que me surge la duda al ver esta imagen y parte de lo que estuvimos reporteando también. En el sector de las afueras de esta área están las florerías. ¿Qué va a pasar con las florerías? ¿Para dónde se van a ir? Y hay un estacionamiento subterráneo ahí. O sea, este sector de aquí es un estacionamiento donde están los taxis. Y allá está la florería, entonces cambiaría todo este panorama. Se ve como con un estilo europeo, ¿no? Se nota la influencia, lo decía ahí en la nota, se nota la influencia europea de este espacio. Y también, no sé si serán los adoquines o se cambiará la calle también. ¿Cómo se hará también ahí el cambio de la calle? Porque también la calle tiene hartas complicaciones. Bueno, parte de la proyección del mercado se vería como esto. Si usted lo pudiese visualizar, al menos según lo que dice la consulta ciudadana y todo lo que se planificó, esto sería. Yo lo encuentro moderno, me gusta. Y aparte rescata también el arco tradicional, se ve un poco de lo que es como una modernización, sino no hacerlo completamente nuevo, sino que también ahí utilizar la base de lo que está disponible. Me parece una muy buena medida el poder contemplar la participación ciudadana en este tipo de tomas de decisiones. Vamos a ver si es que esto es factible y se realiza. Como siempre, revisando también parte de las cámaras, en este caso con SECAM, con esta panorámica a esta hora del centro penquista. Una jornada más calurosa de lo que estábamos acostumbrados. Vamos a revisar, porque usted sabe que nos gusta darle curiosidades. Hoy, 7 de agosto, es el Día Mundial de los Faros. Sí, hoy es el Día Mundial de los Faros. ¿Usted tendrá su faro favorito? Por ejemplo, el mío, Cocholhue. Hoy se homenajea a una de las edificaciones situadas en paisajes, por lo general, muy vistosos, frente a océanos imponentes y que han servido históricamente de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta. Los faros son construcciones en forma de torre que poseen un sistema de iluminación conformado por un foco luminoso y un mecanismo de giro.
útil en la navegación nocturna y también en época de tormenta. Generalmente se ubican en las entradas de los puertos o en lugares cercanos al continente, islotes y costas también rodeadas de arrecife. En Talcahuano, por ejemplo, existen varios faros que cumplen la función de señalización. Los principales son Faro Punta Hualpén y el Faro Cabo Carranza. Mi favorito, Cocholwe. Es muy lindo. Hay que llegar caminando, es una caminata también, entonces... ¿Tendrá su faro favorito usted? ¿Habrá ido alguna vez a un faro? En Cocholwe está abierto, se puede ir, se puede subir incluso, así que... Es un trekking bastante entretenido. Voy a aprovechar de preguntarle si es que tiene su faro favorito o alguna curiosidad, porque yo sé que siempre nos sorprende con curiosidades históricas. Doctora Laura Benedetti, académica del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. No tengo una curiosidad, pero sí mi tío es farero, así que le mando un caluroso y afectuoso saludo a Jorge Leonel Benedetti Sanyán, quien estuvo también en el faro de la isla Diego Ramírez, en el extremo sur de Chile. Ese es un dato curioso, ¿eh? De su vida personal. Sí. Le acompaña Edilia Jaque, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, bien, bien. Aquí estamos. Queremos conversar en esta jornada, a propósito de lo que ha estado ocurriendo también, un poco del contexto del tema de las tragedias mineras. Comprender también desde el territorio, desde las dos visiones, una de la visión histórica, pero también del territorio, cómo impacta, pero también cómo se comportan esto para que exista también un yacimiento minero, pero también cuáles son los riesgos que existen. Primero, ¿con qué escenario, con qué emergencia vamos a iniciar este tema? Bueno, tenemos que pensar que Chile es un país minero y después Edilia, quien nos acompaña y que para mí es un honor. Yo no voy a decir que ella fue mi profesora porque es una mujer joven, pero sí hacía ayudantías cuando yo estaba en pregrado, así que mis últimos cursos de geografía lo hice con el apoyo también de Edilia. Chile es un país minero, por lo tanto siempre está presente la figura de esta explotación, ya sea en el norte chico, pero por un tema cierto de cercanía histórica, desde el siglo XIX existen registros de accidentes en la minería, derrumbes, inundaciones y gas grisú, específicamente si nos situamos en la minería del carbón. Y ahí es importante destacar que, y aquí Edilia tiene la palabra, que la composición y las formas de explotación minera de alguna manera tributan a crear un escenario bastante triste y ensombrecedor para los mineros en Chile. Partamos entonces, ya que le dio la palabra, por este tema. Gracias, Laura, por invitarme y poder contextualizar el tema de esta actividad económica, ¿cierto? Tan relevante en la historia global, pero vista desde las implicancias que tiene esto en lo local, en los territorios locales. Efectivamente, las condiciones que se generan al iniciar una explotación minera, cualquiera que sea, implican construir escenarios de peligro, escenarios de amenaza. La construcción de los túneles, ¿cierto?, bajo tierra, van a implicar siempre la posibilidad de que esas estructuras se desprendan, ¿cierto? Existan derrumbes, existan, en el caso del carbón, ¿cierto?, fugas de gas, ¿cierto?, que también lo muestra Baldomero Lillo en sus novelas, ¿cierto? El peligro es la compañía continua de los mineros, tanto de la minería moderna como de lo que fue la minería histórica, ¿cierto?, en esta zona. Pero ese escenario se hace mayor, se hace más complejo cuando hablamos de las condiciones del trabajo minero. Entonces hablamos ahí de la vulnerabilidad, cómo se exponen estos trabajadores y sus familias a condiciones de alto peligro y cómo el Estado, ¿cierto?, se ha hecho o no hecho responsable de avanzar en generar condiciones mucho más seguras. Sí, ahí lo hemos ido conversando, ahora vamos en específico a este tema ya de las tragedias como tal,
pero lo hemos ido conversando en diferentes espacios, lo que ha sido que lamentablemente ahí, tomando un poco sus palabras para también preguntarle, doctora, que todo provenga de una tragedia, que tenga que ocurrir algo muy grave para que el Estado tenga que intervenir el privado, para que ciertos temas como la seguridad laboral cambien. Claro, debemos recordar que nuestra legislación social, 1924, la Ley de Accidentes del Trabajo, por ejemplo, surge precisamente para contener un movimiento obrero en ascenso que demanda medidas de seguridad. Por lo tanto, hemos sido históricamente más bien reactivos que proactivos. Entonces, de alguna manera, toda esta legislación, que primero en el caso de la minería surge para regular la propiedad, el derecho de explotación, si hay concentración, si es dueño de la superficie o no, pero en temas laborales queda al arbitrio de los propietarios. Y entonces, después de un movimiento que busca ser contenido por la vía legal, vienen leyes de seguridad laboral. Y que si uno revisa, por ejemplo, la prensa o los boletines de las compañías mineras, siempre el recordatorio es al obrero que emplee bien los utensilios y las herramientas que le proporciona la empresa. Claro. Entonces, aquí en el siglo XIX, el diario El Sur, que yo siempre lo cito, registra muchas inundaciones, muchos derrumbes, y Edilia mencionaba a Baldomero Lillo, el chiflón del diablo. Sí. Entonces, eso algo nos dice del alto riesgo que existe en el trabajo de los mineros, pero también es importante destacar cómo la prensa, la literatura, después con los estudios geográficos que también hay en el siglo XIX, esto también se va a difundir tanto en medios académicos como en la opinión pública. Y en el caso de Lota, Coronel, Lirquén, existen muchos accidentes, también en el caso de la minería del cobre, que es un poco la noticia más contemporánea, pero siempre está el peligro. Doctora, y en cuanto a, por ejemplo, las composiciones también técnicas a la hora de estos yacimientos, hay una en la mina de carbón, en particular ahí en el Chiflón, esa historia que bueno, yo bajé, me contaron ahí un poco también, me cantaron la canción del minero, tuve la oportunidad de hacerlo, y nos comentaban que, claro, uno se va adentrando debajo del mar. Entonces las paredes son húmedas, gotean, nos decían, si quieren toquen ahí, van a sentir humedad. Considerando esto, y se empezó a generar un conocimiento en base a el habitar ese territorio, que fue parte de lo que hemos escuchado, por ejemplo, con Raúl Busto de la mina San José. Vamos a estar detallando también algunos de los eventos importantes acá en la región, que por ejemplo la mina Cruje, que el tema del pajarito en ese tiempo también, por el tema del gas. ¿Cómo también este conocimiento que quizás ahora lo respalda la academia, lo respalda la técnica, lo respalda el estudio, también es un conocimiento que existe en quienes están en estos lugares por sonidos, por olores, por el hecho de habitar en un territorio como ese? Qué interesante la pregunta que me haces, porque efectivamente el habitar estos territorios, las minas, ¿cierto?, son espacios de trabajo subterráneo, y en el caso nuestro, en el caso de las costas de Arauco, ¿cierto?, de Lota, Coronel, Lirquén, como decía la profesora, parten desde la zona costera, y claro, los túneles, ¿cierto?, se avanzan bajo el mar, pero hay toda una construcción de estos túneles bajo lo que hoy son las ciudades. Entonces, se genera un peligro asociado a las áreas urbanas que están sobre esta red de túneles, ¿cierto? En Lota, en Coronel, por ejemplo, hemos conocido a propósito de los estudios de riesgos que se han hecho para esas localidades, cómo también generan un peligro para la superficie. Hay hundimientos, ¿cierto? Hay procesos de hundimiento del terreno, ¿cierto? Subducción, y
y hay ciertos levantamientos y hundimientos, sobre todo en estas zonas donde estos túneles ya están cediendo. ¿Ya? Esa humedad a la que tú te refieres tiene que ver también con la infiltración natural del suelo que, ¿cierto? Va generando estas napas subterráneas, que son muchas veces también las que producen, ¿cierto?, todas estas condiciones de humedad en toda la zona de explotación de la minería. Eso por un lado. Entonces tenemos una generación de escenarios para una producción económica, para una actividad económica, de escenarios de peligro. Un peligro para los trabajadores específicamente, pero también para el contexto urbano que se desarrolla en la zona y que sigue desarrollándose a propósito también de esa misma actividad. Y por otro lado, el aprendizaje histórico, la memoria, los saberes de las comunidades. Entonces, ¿por qué digo que es interesante, como tú me preguntas, esto de las experiencias, ¿cierto?, del aviso, ¿cierto?, de los olores, de la humedad, de cuando... O sea, de la mirada de estos saberes que se van transformando en saberes ancestrales. Claro. Y cómo eso los incorporamos en una gestión más integrada del riesgo. Entonces, hoy día ese tipo de aprendizaje se están incorporando o se están tratando de incorporar en tomas de decisiones más complejas. Porque efectivamente, si nosotros solo consideramos lo técnico, nos quedamos un poco cortos. Porque, por ejemplo, todos sabemos hoy día que para la actividad minera, sobre todo en el cobre, es necesario y es parte de la práctica las tronaduras. Pero esas tronaduras generan una sismicidad interna en la mina y eso mismo produce deslizamientos, derrumbes internos en la mina. Entonces, pero ¿cómo nos preparamos para enfrentar, controlar que esas tronaduras no generen deslizamientos o derrumbes o caída de rocas que puedan transformarse en desastre? Y aprovechando ahí lo que menciona, doctora, vamos de lleno con el tema para hacer memoria juntos. Este es un espacio también para hacer memoria de esto que permite aprender. Lo mencionó, cómo estas cosas también van cambiando y van moldeando los panoramas en cuanto a cómo enfrentamos el riesgo. Partimos por lo que ocurrió en 1994-95, pique de arenas blancas en Coronel, aquella tragedia también. Bueno, yo era adolescente, tengo que señalarlo. ¿No hace mucho tiempo? No hace mucho tiempo, gracias. Yo recuerdo el impacto de estar viendo en televisión aquello que yo había leído un par de años antes en Baldomero Lillo, porque de alguna manera eso nos hizo revivir aquello que la literatura nos contaba, que nuestros abuelos nos contaron de algunas explosiones de Grisú en los años 50, 60, pero es distinto a ver a las familias cómo llegan, cómo los medios de prensa están escritos, y eso en realidad nos revela la fragilidad de la vida y cómo, a pesar de todo el avance en medida de protección laboral, con los retrocesos que ha experimentado el siglo XX también en esa materia, demuestra lo peligroso y cómo el minero, y ya lo decía algún historiador a mediados del siglo XX, se transforma en el grupo más explotado y subvalorado en la cadena de producción. Esa tragedia, y que hoy día hay un memorial, y asociado al Museo Minero, de alguna manera vuelve a imprimir ese sello de tristeza en la comunidad de la Cuenca del Carbón. 21 personas fallecieron en esa oportunidad, derrumbe de aquella mina, en un tema que era muy conocido. A mí me pasó, yo también lo leí en Baldomero Lillo,
pero en Subterra, no alcancé a terminar el libro, eso sí, pero No vi, diga eso, no vi diga. la película, vi No la es lo película, mismo. vi la película. Sé que no es lo mismo, me lo dijeron, que es un pendiente que tengo de leer Subterra, pero es gráfico también, lo que menciona, y es también un poco la exposición a condiciones que también no son o sea, se está haciendo un hoyo donde, sí, es un yacimiento minero, pero por algo la roca también está creada de esa forma. O sea, se está exponiendo, ¿cierto? Un material que no está hecho para que sea picado con con una picota en un lugar donde, si es que hay una chispa, puede explotar gas. O sea, también hay condiciones que no son las que deberían ser en ese territorio. Y la naturaleza ya es sabia. Exactamente, sí. Sí, efectivamente ahí se conjugan una serie de factores, ¿cierto?, que llevan a armar estos escenarios, porque claro, estamos hablando de principios, ¿cierto?, de la primera mitad del siglo XX, cuando todavía las condiciones, antes que se cerraran, ¿cierto?, las minas, las condiciones seguían siendo muy deplorables para los trabajadores de la minería, que no es tan comparable con los de la minería de cobre, que son otros estándares. Sin embargo, la exposición a esos peligros igual es alta, porque la vida humana es valorable por sí misma, ¿cierto? Pero en el caso de la cuenca del carbón, es una actividad que no solo estaba asociada, ¿cierto?, y siguió asociada a temas de pobreza, de vulnerabilidad, sino que también a la historia de estas tragedias, ¿cierto?, que persisten en la memoria de los habitantes de la cuenca del carbón. Pero también señalar ahí que efectivamente nosotros como país somos un país reactivo, como decía la profesora Laura. Esta reacción la usamos en todos los contextos del riesgo, es decir, hablamos de la emergencia, o sea, nos movemos, se mueve todo el país para la emergencia, o sea, ya ocurrió el desastre, pero no hemos sido capaces de instalar una cultura de la prevención, una cultura del análisis previo y de todas las componentes que pueden jugar en el momento de la activación de cualquier tipo de fenómeno asociado, ya sea, en este caso de la minería, a las prácticas para la explotación, como a las condiciones de contexto geológico, tectónico que tenemos como país. Sí, ahí hay un tema también local, porque hay un plan de gestión de riesgo y de desastre, que incluso en los propios terrenos locales todavía no todas las comunas tienen un área dedicada, y eso que debería ser así. O sea, si desde, lo mencionamos durante hoy, ha sido una frase que se reitera, si desde el mundo público no se da el ejemplo, ¿cómo se va a exigir también al privado? En lo privado, no solo digamos empresas, sino que veámoslo ahí también, a nosotros, al individuo. Claro, como si es que el público no da el ejemplo, que hay que avanzar en esto. O sea, debería ser, ya el mundo público debería estar resuelto, totalmente resuelto, y así exigirle al privado también. Oye, mira, en este caso, a propósito del contexto de lo que está ocurriendo, recordar que también, si bien eran contratistas, quienes lamentablemente fallecieron, permite también un poco generar esta conversación en torno a lo que ha sido históricamente también el trabajo de los mineros, si son contratistas, si son parte de la empresa o no. También ahí hay un tema a nivel macro en gestión de riesgo y de desastre, y de hecho esto se repite, son hechos aislados y bajo contextos similares. Sí, ahí es importante destacar que también para entender esta figura del contratista es necesario revisar todos los cambios en materia de legislación laboral que se implementaron en el siglo XX y que hoy día nos tiene en esta situación. Entonces ahí hay que hacer como país, y el Estado tiene que hacer la reflexión a la luz de la historia de cuál debería ser el ideal de los trabajadores en Chile. Vamos también con otra tragedia, el Humazo, 1945, el Teniente, mismo lugar. Rancagua. Rancagua. Sí, bueno, nosotros debemos pensar que
La minería del cobre se desarrolla, a diferencia de la minería del carbón, con la inversión extranjera. Entonces, Anaconda Mining Company, Braden Mining Company son los propietarios tanto de lo que era Chuquicamata y Braden específicamente en el caso del teniente. Lo que hoy día nosotros podemos visitar, ¿cierto? Sewell o lo que queda de Sewell como ciudad modelo, no lo era desde 1903 cuando ellos comienzan y menos en 1945. La tragedia del humo es curioso porque alguien podría decir, los jóvenes hoy día, pero si eso pasó en el siglo pasado. Pero todavía en Rancagua es parte de esta mentalidad colectiva por el estrecho vínculo de la ciudad con el desarrollo de la minería específicamente y que de nuevo es necesario precisar, en 1945 existe una ley de accidentes laborales, existe una legislación laboral, pero parece, y la historia así lo indica, es que solo se aplicaba en el mundo urbano con muchas limitantes y que en la gran minería es ausente. La tragedia del humo y que se representa, ¿cierto? Y por eso que era muy gráfica las imágenes que circulaban en los medios escritos y también en las noticias, el casco. Este casco que simboliza la pérdida de la vida en estas faenas mineras asociadas tanto a explosiones como también a derrumbes. Y aquí Edilia me puede corregir, porque finalmente hay que ingresar a la cordillera. Claro. En este caso se ingresa abajo de la montaña. Los túneles, ¿cierto?, te llevan hacia la roca, o sea, rompiendo la roca con túneles que van bajo la montaña. O sea, son, recordarlo, cerca de 4.500 kilómetros de túneles. Exacto. O sea, imagínense, en un solo sector, en un solo espacio, o sea, es demasiado. 355 mineros fallecieron en esa oportunidad. 355, consideramos que en la minería del cobre, que después se va a llamar la gran minería del cobre, el número de operarios era muy alto, porque también era llamativo el tema de los salarios, ¿ya? No por nada algún presidente les dijo a los mineros del cobre que ellos eran la aristocracia del trabajo, la aristocracia obrera están ahí. Y aquí es interesante porque son 355 compatriotas, pero eso multipliquémoslo por quienes conforman el grupo familiar. Y lo que implicaba para un minero perder la vida era la miseria para su familia. Y obviamente abandonar los espacios que ocupaban dentro del pueblo minero. Y que Baldomero Lillo, y aprovecho a recomendar la obra de Juan Marín, Viento Negro, también lo trata. ¿Verdad? Ese es un contexto a veces olvidado. De hecho, yo no lo había asociado. Ahora que lo dijo, doctora, lo asocié todo. Multipliquemos esos 350 por 5, por 6. Sí, y ahí el estándar de vida, la vivienda, o sea, pobreza total, es un cambio drástico. En torno a las características del teniente, por ejemplo, y en general, ¿cuáles son las grandes diferencias entre la minería del cobre y la minería del carbón? Considerando, por ejemplo, que también tiene ese matiz de que hay tragedias similares. Claro, yo diría más bien como contextos de riesgo, y como lo decía recién Laura, esta aristocracia del trabajador, ¿cierto?, muestra que las condiciones laborales, las condiciones de ingreso son bastante diferentes, superiores en la minería del carbón, y por lo tanto desde esa perspectiva se crean, o sea, forman parte de ciudades mineras diferentes, la forma en cómo habitan esos lugares también, estas familias con los trabajadores mineros, están en una condición de trabajo menos vulnerable que en la zona del carbón. Lo que no quita que estén expuestos al mismo peligro, que el peligro, ¿cierto?, de los derrumbes, los incendios, en algunos casos, ¿cierto?, inundaciones acá en la zona costera. Entonces, ¿qué quiero decir? Que como actividad
de explotación, ¿cierto?, de recursos, la condición de peligro puede ser más o menos la misma. ¿Qué es lo que cambia? Son las condiciones de vulnerabilidad. Están un poco más preparados, la minería del cobre tiene otros estándares, ¿cierto?, de ingresos, y por lo tanto se espera también que el nivel del desastre sea menor. Sin embargo, claro, si nos vamos a la tragedia del humo, ¿cierto? Obviamente la implicancia que tuvo, ¿cierto?, para las familias de los mineros fallecidos, tiene un efecto casi nacional, porque los mineros llegan de distintas partes del país, ¿cierto? Todavía hoy día sabemos cuánta gente trabaja, sobre todo haciendo alusión a los trabajadores que son parte de contratistas, etcétera. Van de todo Chile a trabajar a la zona de la minería. Y por lo tanto, implica desastres, implica una tragedia a nivel nacional. Y desde esa perspectiva yo creo que lo que nos estamos llamados como país, como Estado, a fortalecer los mecanismos de control, los mecanismos de revisión de estándares de seguridad. Y en eso yo creo que estamos como muy por debajo de las exigencias internacionales, incluso requeridas a nivel nacional. No se cumple con eso. Y con respecto a aquello, también ahí lo tomo para avanzar a otra tragedia, pero que esto ya se dio en un contexto de globalización. Se da en un contexto ya donde las redes sociales estaban nacientes, pero ya había una conectividad que permitía que la noticia llegara a todo el mundo de forma muy rápida. Hablamos de lo que ocurrió con los mineros en 2010, con estos 33 mineros atrapados, pero que se dio, al menos según lo que se conoce, por fallas estructurales de la mina. ¿Qué significa que hay una falla estructural en una mina? ¿Eso qué significa? ¿Que alguien planificó mal? ¿Que no hubo gestión del riesgo? ¿Que no se conocía quizás las características propias de la mina? Lo que pasa es que lo que yo podría decir ahí, sin ser experta en temas de actividad, de cómo se desarrolla la producción, pero sabemos que son edificios rocosos, ¿cierto?, que están respondiendo continuamente a tronaduras y por lo tanto es una estabilidad inestable. O sea, siempre puede estar siendo, o sea, se tiene que fracturar, romper la roca para sacar el mineral. Claro. Y por lo tanto eso va generando niveles de desestabilización de este edificio rocoso. Entonces, esas fallas estructurales tienen que ver con la actividad propia de la minería. Y por lo tanto, sigue siendo un trabajo, sigue siendo una actividad en continuo peligro. O sea, no es que tenemos una mina 100% segura, porque cada vez tenemos que seguir explotándola y por lo tanto seguir excavando, seguir haciendo tronadura. Y se han desarrollado, a propósito de lo que tú decías de la ciencia, ¿cierto? Se han desarrollado modelos muy valiosos para evaluar, por ejemplo, los rangos de impacto que tiene una tronadura y cuáles serían las zonas que se pueden desmoronar, etcétera. Entonces, creo que hay que avanzar en el uso de estos modelos, no solo en la minería más de más alta calidad, sino que a nivel de todas las zonas mineras en Chile, poder exigir como cumplimientos de alta estándar para toda la minería. Doctora, y esto a mí me causa una sensación en particular, porque ya llevamos hartos capítulos, y vamos aprendiendo harto de historia aquí con la doctora, pero me resulta como un poco llamativo que hablemos de algo que ocurre en el 2010, pero que sea algo tan similar a lo que ocurre en otras épocas, y lo mismo que dijo antes, o sea, oye, pero esto ocurrió hace siglos atrás, pero
Son cosas muy similares a pesar del paso de los años. Claro, aquí nos enfrentamos a la clásica pregunta si la historia es lineal o es cíclica. ¿Ya? Si creemos en el progreso indefinido, en la superación o en realidad en las crisis, la reorganización. Y bueno, yo creo que una de las preguntas, y quienes se dedican específicamente a la historia del trabajo podrían dar más luces sobre esto, y es que en un escenario tenemos una actividad que, independiente de la zona geológica o geográfica donde se desarrolla, es peligrosa per se. En sí. Tenemos un Estado que a través del siglo XX, hay que decirlo, ha tenido importantes avances en materia social, si no seríamos muy pesimistas. Pero en materia laboral ha existido un verdadero péndulo en materia de en quién recae la responsabilidad de la seguridad del trabajador, esto de tener dos tipos de trabajadores, los que son de la empresa, la flexibilidad laboral. Entonces, de alguna manera, nuestra zigzagueante legislación laboral nos enfrenta nuevamente a este tipo de situaciones y a este tipo de tragedias. Porque en la mentalidad colectiva, todos los mineros son casi millonarios, todos. O sea, da lo mismo si son contratistas, subcontratistas, de la empresa o no. Entonces, como que desconocemos que en realidad nuestra historia laboral actual es súper precaria. Nuestro código laboral vigente constituye una regresión bastante importante si consideramos todo el avance de los derechos laborales que se ganan desde 1924, podríamos decirlo, con todas las críticas que se pueden formular y que me pueden formular después, hasta los años 70, hasta el 73. Por lo tanto, es necesario replantearse cuál es el modelo de protección laboral que queremos para los y las trabajadoras en Chile. No sé si falta voluntad política, no sé si queda algo de la jaula de hierro, pero estas tragedias efectivamente nos enfrentan a cuestionar cuál ha sido nuestro avance y cómo esta política zigzagueante, este verdadero péndulo en realidad en protección laboral, nos enfrenta nuevamente a esto. Porque, por ejemplo, en la mina San José estaba si tenían permiso o no tenían permiso, si tenían las inspecciones al día. Entonces, ahí tenemos otro tema. Sí. El tema de la inspección laboral. Y toda la lucha que se dio cuando se abre la oficina, históricamente con muy pocos recursos, con muy pocos funcionarios, y hoy día enfrentamos un escenario similar. Ahí, aprovechando el contexto también, por ejemplo, me recuerdo el tema, nosotros lo hemos abordado en hartas ocasiones, el tema del pago de la pulpería. Lo voy a mencionarlo porque apareció un minero del Teniente reclamando por el tema de la tarjeta verde. Esto es noticia, usted puede ir a revisarlo, no es comentario propio, es una declaración de un minero. Que si alguien reclamaba por el tema del pago en moneda, chao, te fuiste. ¿Qué decía este minero? Todos tenemos esta tarjeta verde, pero si alguien la usa para reclamar por algo de seguridad o por algún tema con un superior, recortado. Eso fue lo que dijo el minero, eso fue lo que dijo el minero. O sea, según lo que él detalla, mucha similitud, volvemos al tema. Bueno, ahí tendríamos que hacernos la pregunta si estos mecanismos de dominación que históricamente se crean en Chile en el siglo XIX, la legislación las logró erradicar o se fundamentan en nuevas prácticas de control. Esas son las incógnitas también que se generan, además de lo que es ya parte de la investigación, de qué ocurrió ahí, ¿cierto?, en el territorio, que todavía está eso en detalle, además de parte de lo que hemos comentado, la gestión del riesgo de desastre, las características propias de la mina El Teniente, pero queremos agradecerles por este espacio, por estar aquí con nosotros, por poder conversar en esta jornada acerca de este tema contingente, pero a la vez histórico. Y geográfico. Y geográfico, y es bueno tener memoria para poder recordar más que nada y que colectivamente entendamos que esto lamentablemente es algo que ya hemos visto y que probablemente vamos a seguir. Vamos a volver a ver. Muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros en esta jornada. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos.
Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Soy Soledad Neto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa, la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Hace unas semanas atrás le estábamos comentando acerca de esta investigación en astronomía que daba cuenta de la posibilidad de existencia de vida extraterrestre, de vida en otro planeta, y todo esto gracias a que se puede saber, por ejemplo, qué moléculas hay algo muy entretenido de ver ahí. Y estamos con Paul Calderón, divulgador de EDA, Cata, candidato a doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción, con nosotros para que nos explique un poco cómo es esto posible. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, siempre complacido de estar aquí con ustedes. Y sí, hoy quiero traer un tema a colación que tiene que ver un poco con astronomía, pero a su vez con su aplicación en nuestra vida cotidiana. Porque muchas veces nos preguntan en el área de astronomía de qué sirve estar viendo las estrellas, de qué nos trae a nosotros como ventaja, qué ganamos con hacer eso. Bien, normalmente nuestra respuesta tiene que ver un poco con, bueno, lo que nosotros, la tecnología que creamos para observar las estrellas y estudiar las estrellas, a la larga también nos permite aplicarla aquí en la Tierra, en el día a día. Y la noticia de hoy tiene que ver un poco con eso. Como bien hablaste tú, nosotros podemos descifrar de qué está compuesto los cuerpos celestes observando su luz. Pero ustedes dirán, si solo es luz, ¿cómo logran hacer eso? Para eso, bueno, quiero compartir una pequeña imagen donde aparece como una especie de prisma y cuando la luz, imagínense el prisma, la luz atraviesa ese prisma, se descomponen sus colores. Por ejemplo, yo lo he visto esto. Exacto. Esta imagen en un álbum. Es un álbum de un disco muy famoso, por cierto. De Pink Floyd. Pero más que la portada de un álbum, en realidad nos está enseñando cómo la luz se descompone en sus colores. Si por este lado entra el haz de luz al prisma, cuando entra a un medio distinto, este cambia su velocidad, la luz cambia su velocidad, pero no cambia toda a la misma velocidad, sino que como la luz está conformada por distintos colores que se suman, cada color adquiere una velocidad distinta y al terminar de atravesar el material terminan separándose entre sí y lo que obtenemos al otro lado es un haz de colores, lo que llamamos el arco iris. Ese es el origen del arco iris propiamente. Pero bien, esto... ¿Refracción eso, no? Sí, esto es refracción.
Pero cuando lo vemos así, solo vemos el arco iris, que son los colores. Si nosotros somos capaces de insertar otro grupo de lentes aquí para ampliar la imagen del arco iris, vamos a obtener un espectro, que es lo que utilizamos en astronomía. Propiamente, la luz de las estrellas se pasa por un espectrógrafo, un aparato más complejo que un prisma, pero que tiene el mismo principio, descompone los haces de luz y luego los amplifica para ver con detalle. Ahora, tengo otra imagen donde se puede ver cómo tenemos una fuente de luz, una nube de gas y unos espectros en conjunto. ¿Qué ocurre con estas imágenes? Bueno, la luz que nos llega trae información en su interior. ¿Cómo es esta información? ¿Alguna vez han ido al centro comercial y han tratado de investigar cuánto cuesta un producto? ¿Qué es lo que hacen? Toman el producto y lo llevan a un código de barras, ¿no? Un detector de código de barra. Bueno, la luz, una vez que se descompone en los colores y se amplifica, le ocurre algo parecido. Si tenemos una fuente como una estrella y observamos directamente a la estrella, veríamos el espectro de colores normal. Pero si la luz de la estrella atraviesa una nube de gas de un elemento específico, cuando observamos ese espectro, lo que vemos es, además del arco iris, unas líneas oscuras. Esas líneas oscuras son causadas por el gas que atravesó la luz y el gas absorbió esas líneas, las hizo desaparecer. Por lo cual obtenemos un código de barra. Y si escaneamos este código de barra, podemos investigar qué gas lo causó. De esta manera, descubrimos de qué están hechas las estrellas, qué elemento la compone, qué la conforma. Ahora, esto es muy práctico para estudiar las estrellas. Pero dirán ustedes, ¿cómo se puede aplicar en el día a día? ¿Cuáles son sus aplicabilidades? Exacto. ¿Tiene? Sí, claro que tiene. Y la investigación de las que le voy a hablar el día de hoy está tratando de crear una de estas aplicaciones. ¿Cuál es la idea? Existen muchas observaciones de las estrellas en las noches que tienen espectro como estos. De aquí obtenemos la composición química de estas estrellas, pero hay unas líneas que no pertenecen a la estrella. Y es que la luz de la estrella, antes de llegar a nuestros telescopios, pasa por la atmósfera de la Tierra. ¿Y la atmósfera de la Tierra qué es? Un gas, que también absorbe luz y genera sus propias líneas. O sea que en el espectro de las estrellas, además de la química de las estrellas, está la química de nuestra atmósfera. Y para nadie es un secreto que la humanidad en los últimos años ha modificado la química de nuestra atmósfera. El efecto invernadero. Sí. Hemos liberado toneladas de dióxido de carbono, metano, CO2, y también ha incrementado la cantidad de vapor de agua, lo que hace que nuestra atmósfera cada vez tenga más capacidad de almacenar calor. En el pasado podíamos medir este incremento de estos elementos como el dióxido de carbono, el metano, a través de sondas, de estos globos meteorológicos que se enviaban, o a través de estudiar el espectro del Sol, con unos pequeños aparatos, agarraban la luz del Sol, la descomponían y obtenían las líneas de absorción de estos elementos. Pero eso se hacía solo de día, porque el Sol solo lo vemos de día. ¿Qué ocurre? Este proyecto que se llama StarClimb busca poder hacer estas mediciones de la columna de dióxido de carbono y la columna de metano en nuestra atmósfera a partir de los espectros que ya tenemos de las estrellas. Es tomar los espectros de las estrellas y tratar de conseguir estas líneas de absorción de nuestra atmósfera, que se llaman líneas telúricas, tienen nombre, y de ahí determinar cuál es la densidad de ese gas, la cantidad de ese gas, a partir de las observaciones de los espectros de las estrellas. ¿Qué nos da ese trabajo de oportunidad? Existen bases de datos gigantescas de espectros de estrellas de muchos años atrás, y podríamos tomar esas bases de datos, estudiar todos esos espectros y ver cómo ha evolucionado la columna de dióxido de carbono o de metano en este tiempo durante la noche. Porque aunque tenemos medidas de día, no tenemos las medidas de noche. Y ustedes dirán, ¿y qué? ¿Puede variar mucho? Pues sí, las columnas de densidad de dióxido de carbono y metano dependen también de la temperatura. Y la atmósfera de día es más caliente que la atmósfera de noche. No tenemos cómo es el comportamiento del dióxido de carbono en la noche. Este proyecto está buscando entonces darnos un panorama de cómo se está acumulando y se está distribuyendo el dióxido de carbono en nuestra atmósfera a partir de observaciones astronómicas. Y se está aplicando actualmente los primeros intentos desde el Observatorio Calar Alto, que se encuentra en España,
donde están haciendo las primeras observaciones para calibrar el algoritmo, porque esto es un código al final. Un código que va a tomar todas estas observaciones, va a buscar esas líneas y va a hacer las medidas. Claro. Entonces, es muy prometedor este proyecto en realidad. Ahora, ¿por qué no se había utilizado esta idea antes? Bueno, en el pasado se sabía de las líneas telúricas, los astrónomos siempre hemos sabido de ellas, pero las considerábamos un estorbo. Teníamos que borrarlas incluso de nuestros espectros para poder estudiar las verdaderas líneas de la estrella. Pero los astrónomos se percataron de que en vez de deshacernos de estas líneas, podíamos aprovecharlas. A ver, traer lo que ya conocemos de cómo estudiar líneas espectrales de estrellas para estudiar nuestra atmósfera. Y eso permite también ejemplificar cómo es el avance científico. O sea, estas líneas en un comienzo eran muy difíciles de estudiar, pero si a lo mejor continuamos olvidándonos un poquito de ella, con el tiempo ahora se está ya, al saber un poco cómo funciona el espectro, ya se dice, ya listo, entendemos cómo funciona esto, vamos ahora a entender qué pasa con estas líneas negras. Exacto. En realidad, con el tiempo, la astronomía aprendió muy bien a entender cómo sacar información de estas líneas de absorción, estas líneas oscuras. Y ahora estamos utilizando esa herramienta que aprendimos para estudiar las estrellas, para aplicarlo, pero en nuestro ambiente más cercano, que es la atmósfera. Básicamente estamos tomando los conocimientos astronómicos y los estamos trayendo a un proyecto más local que nos ayuda a entender e incluso a estudiar el cambio climático. Entonces, la pregunta que yo dije al principio, que siempre nos dicen, ¿para qué sirve la astronomía? Bueno, la tecnología que se desarrolla gracias a los estudios astronómicos, a la larga, terminan permeando y llegando a la comunidad con proyectos o estudios que son más relevantes para nuestro día a día, porque entender cómo nuestra atmósfera está modificándose es súper vital, porque el futuro de la humanidad depende de que aprendamos a cuidar y a arreglar los problemas que hemos causado en el medio ambiente. Sí, sí, eso es parte, por ejemplo, de cómo estas investigaciones también abren paso a otras aristas, importantes también cada una, pero llegar a una conclusión a veces no es lo que se busca como tal, ¿no? Estudiar la estrella, ahora en este caso, se puede estar estudiando, pero a la vez también surgen otras nuevas preguntas, otras nuevas hipótesis, y si esto lo aplicamos para el calentamiento global, si esto lo aplicamos para el efecto invernadero. Exacto, es aprovechar los datos que ya tenemos. Ya se invirtió en estas observaciones, existen bases de datos con miles de espectros de estrellas, y si le sacamos más provecho, eso es lo que se está buscando actualmente. Y este proyecto que está dirigido por la Universidad de Wirwis busca eso, busca aprovechar o darle otra vista a los datos que ya se tienen de las estrellas o de los espectros de las estrellas para aplicarlo en estudios nuevos, porque esto no se había hecho, de estudiar a partir de la luz de las estrellas la atmósfera de nuestro planeta. Esto a la larga también puede llegar a servir para investigaciones más profundas, cuando los espectrógrafos sean más potentes y podamos ver las líneas de absorción de otros mundos, de otros planetas, exoplanetas por ejemplo, lo podríamos aplicar incluso para estudiar la atmósfera de ese planeta en el futuro. Todavía no estamos en esa capacidad, pero podemos. ¿En qué capacidad estamos ahora? En la capacidad actual, el telescopio James Webb es el único que nos puede revelar un poco del espectro de la atmósfera de un planeta, pero es un espectro de baja resolución. Aún así, se han conseguido moléculas de carbono, de hidrógeno en atmósferas exoplanetarias. O sea, un exoplaneta es un planeta que está en otra estrella. Eso es el principio. El James Webb es el primero en su tipo. En el futuro van a venir telescopios más potentes que el James Webb. Así que, de seguro, la tecnología que se está desarrollando ahorita para estudiar nuestra atmósfera con la luz de las estrellas, pues puede ser aplicado para estudiar tal vez la atmósfera de otros mundos. ¿Y cómo se releva también, por ejemplo, frente a esto, la importancia de la curiosidad científica? Esto también, por ejemplo, ha traspasado un poco a lo que son las nuevas generaciones, porque van a ser ellos y ellas quienes se encarguen quizás de estar observando estos espectros hacia el futuro, con nueva tecnología y con avances también en aquello. En efecto, la curiosidad científica es la clave aquí para poder darle otra vista a lo que ya se ha estudiado. Porque muchos pensarán, una vez que se toma este espectro, se estudia la estrella y se almacena ahí y queda ahí guardado para siempre, ya no tiene utilidad. Pero siempre esa pregunta, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué más podemos ver? ¿Y qué podemos investigar?
nos impulsa a veces a dar la vuelta, retomar las cosas que ya se habían guardado como datos astronómicos y volver a plantearnos una nueva duda y una nueva pregunta y tal vez llegar a una nueva respuesta. Puede que no, puede que sí, pero la curiosidad es lo que nos impulsa siempre a buscar algo más. En este caso, estos astrónomos de la Universidad de Wirwis decidieron tener curiosidad más allá y decir, ¿y qué hacemos con estos espectros almacenados? Estudiemos la atmósfera de nuestro planeta, tratemos a ver qué conseguimos. Hasta ahora todavía no ha salido la publicación oficial porque están en las pruebas, están haciendo las primeras pruebas. Si llega a funcionar, pues lo aplicarían en las observaciones de otros telescopios. ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, para aquellas que están interesadas o interesadas en aprender cómo utilizar este espectrograma, cómo utilizar el aparato técnico quizás para poder analizar este tipo de imágenes? Bien, el aparato técnico como tal, el espectrógrafo, no está abierto al uso público. Es un aparato suelen ser aparatos costosos, muy grandes, están instalados directamente en los grandes telescopios, pero sus datos, los datos que recogen ellos, sí están liberados en bases de datos públicas, por lo cual podemos descargar los datos de los espectros de estrellas y normalmente en la página donde uno descarga los datos hay enlaces para algoritmos o códigos que te permiten procesar el dato, limpiarlo, ajustarlo y de ahí extraer la información que tú quieres. Eso sí, se requiere un poco de estudio previo para entender un poco cómo son estos datos, los datos de los espectrógrafos, aunque aquí yo les mostré un arco iris de colores, en realidad cuando un espectrógrafo guarda su información, no son colores, sino que es un archivo binario normalmente, o tipo TIFF o FIX, que tiene por dentro muchos números. Es una base de datos de puros numeritos, pero de esos numeritos, si uno los grafica, puede obtener el espectro de la estrella. Entonces hay que, obviamente, tener una pequeña inducción a cómo son los datos de estos instrumentos y luego poder descargarlos, procesarlos y estudiarlos. Y como están de acceso libre, una vez que aprendes a trabajar con ellos, puedes en verdad tener una nueva idea y utilizarlos tú mismo para investigar tu propia o comprobar tu propia hipótesis o idea sobre estos datos. Normalmente uno busca en Google bases de datos de espectros de estrellas y vas a conseguir, o sea, hay muchas libres. Así que, bueno, el que esté interesado puede darse un poquito la tarea de investigar y va a conseguir acceso a ellos. No puedes usar el espectrógrafo, pero puedes usar sus datos, que es lo más importante en realidad. Sí, bueno, en todo esto también hay que mencionarlo que parte de lo que se hace en la ciencia también es del mundo público. En algunos casos también ahí la investigación, los datos se demoran, por ejemplo, lo que está haciendo actual, nos mencionaban la otra vez. Ah, sí. Se demora un poquito, un par de meses también en liberarse. Sí, lo que ocurre en la comunidad astronómica es que para observar un objeto se tiene que competir por el tiempo de observación en el telescopio. Los telescopios tienen muy poco tiempo libre y tienen que básicamente dárselo al mejor postor, al mejor proyecto. Una vez que te asignan a ti unas horas de observación, toman el objeto. Tú dijiste, quiero ver esta estrella en específico que no se ha visto antes y quiero hacerle este espectro. Ellos toman los datos en la noche, el encargado del telescopio, almacena los datos y se lo envía al astrónomo que lo solicitó. Y por ser el astrónomo que ganó el proyecto y lo solicitó, le dan un año de beneficio a él solo con los datos, como para que él sea el primero en investigar lo que él creó como hipótesis de su proyecto. Una vez que él en ese año publica sus proyectos, tal, al siguiente año la data es liberada para todo el mundo, para que no quede ahí almacenada y perdida. Y así otros astrónomos que originalmente no pudieron ganar tiempo de observación pueden tomar estos datos y aprovecharlos de otra manera. ¿Por qué? Porque tal vez el astrónomo que ganó el tiempo de observación solo quería estudiar la rotación de la estrella. Obtuvo su medida y publicó, y no estudió más nada de la estrella. Pero esos datos tienen más información y los podemos aprovechar para, bueno, por ejemplo, yo quiero ver entonces la composición química o la temperatura, o estos astrónomos de Wirwis que dijeron, oye, yo voy a tomar estos datos y voy a estudiar la atmósfera de nuestro planeta a través de esos datos. Entonces, esa es la ventaja de la astronomía. Un año después de que tiene la exclusividad, el que pidió el tiempo de observación, los datos quedan libres para todos para que puedan ser aprovechados de otras maneras. Paul, queremos agradecerte por estar con nosotros en esta jornada, como cada día jueves también parte de lo que está ocurriendo en el acontecer de la ciencia en la astronomía y además algunos datos curiosos siempre a cargo ahí de Paul Calderón, directamente desde el departamento también de astronomía acá de la Universidad de Concepción. Gracias a Paul. ustedes. Que estén muy bien. Queremos invitarles también porque tenemos básquetbol.
La Supercopa se juega en Ancud. 13 y 14 de septiembre, la Supercopa de la Liga Nacional de Básquetbol se vive en Ancud. La bombonera ancuditana definirá la primera copa de la temporada. Universidad de Concepción, campeón LNB. Club Deportivo Colegio Leones, subcampeón LNB. Avancud, campeón Copa Chile. Y Español de Osorno, campeón Supercopa. Parte de lo que va a ser ya la proyección de este nuevo equipo de la Universidad de Concepción. El primer desafío para los dirigidos por Santiago Gómez. Y queremos continuar con nuestros ciclos de conversaciones, esta vez para orientarnos un poco hacia lo que es el ámbito cultural. Estamos con Paloma Zúñiga, Seremi de Cultura del Biobío. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Matías? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno. También le acompaña Isabel Yáñez, socióloga a cargo de la cartografía de artes escénicas. A propósito de esta primera cartografía de las artes escénicas acá de la región del Biobío, lo estamos viendo aquí también de fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Matías, un gusto. Lo estamos leyendo aquí con el titular. Biobío lanza su primera cartografía de las artes escénicas con una convocatoria abierta, esta nota del 13 de julio de 2025. Como contexto, Seremi. Bueno, primero esta es una forma que tenemos nosotros como Ministerio de las Culturas de poder construir política pública basada en datos reales, ¿cierto? Y en datos territoriales de la región del Biobío. Y además contarles que, claro, después de la pandemia, el sector, como todos muy bien saben, de las artes escénicas y de la cultura en general quedó muy debilitado. Entonces nos interesaba también saber qué había pasado después pandemia y también conocer a las nuevas voces culturales de la región del Biobío, ¿cierto? A quienes vienen llegando a la región, a quienes están recién estudiando teatro, ¿cierto? Sabemos que se acaba de abrir la Escuela de Teatro en la Universidad de Concepción, entonces hay mucha información que es relevante para nosotros poder construir mejores políticas públicas y ese es el objetivo principal de esta cartografía y poder conocer también a las nuevas voces, como te decía, pero además, en un lapsus de 10 años ha cambiado mucho la arte escénica. Veníamos en el camino hablando como hoy día el stand-up comedy, por ejemplo, se ha posicionado también como una arte escénica y es importante también conocer qué está construyendo la región de eso. Así que contentas de poder estar acá, poder contarle a la comunidad el trabajo que estamos haciendo, ¿cierto? Isabela se adjudicó la licitación, ¿cierto?, de este proyecto que estamos seguros que está haciendo un trabajo ahí muy profundo y esperamos poder entregarle resultados en octubre a la comunidad. Isabel, ¿cómo ha sido ser parte de este desafío y proyectar lo que se busca también acá de la región? Bueno, buenas tardes. La verdad ha sido genial poder estar como abordando y profundizando en el tema de la arte escénica. También agradecida de que la Seremi nos hayan dado la oportunidad de rastrear estas como disciplinas emergentes, como el stand-up, el freestyle, el slam poético, y tratar de darle como cierta identidad a la cartografía de la arte escénica del Biobío, como no generar como solo una metodología molde que va replicándose en región. Entonces ha sido muy fascinante para mí como irlo conociendo, irlo entendiendo. Yo no soy del Biobío, entonces estar como entendiendo estas como dinámicas culturales y estas como relaciones laborales también que se generan, súper interesante, es una buena ventana para entender a la región también. Sí, ahí hay harto, desde la perspectiva tradicional, por ejemplo, lo que realiza con las temporadas sinfónicas la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, el jazz en bares, en espacios también, lo que ocurre en todas las plazas, el freestyle, o sea, hay harto que de lo tradicional, pero también que ha ido cambiando, que ha ido generándose nuevos espacios, y proyectándose también, por ejemplo, considerando hoy en día ciudad de la música UNESCO, entonces la música siempre muy presente también en el ambiente cultural, pero la vuelta del teatro también, al teatro, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, la historia del TUC aquí también. Así es. Entonces hay mucho que rescatar, pero también mucho de lo que está ocurriendo, o sea, es una labor un poquito ardua. Sí, bueno, y además nosotros tenemos en la región esta espectacular obra arquitectónica, ¿cierto?, el Teatro Biobío,
que es un teatro, que es precisamente un escenario para las artes escénicas de la región, y es por eso también que nosotros consideramos muy importante no solo darle valor a la arte escénica en general, sino que también hablar un poquito más de las artes escénicas, porque mucha gente piensa en arte escénica, piensa en teatro, ¿cierto?, en el espectáculo, pero también está el circo, está el monólogo, que es el stand-up comedy, está también la narración oral, o sea, hay muchas expresiones detrás de la arte escénica, y yo creo que hoy día además tenemos otras pantallas, ¿no? Las redes sociales han logrado que muchas personas hayan vinculado a través de la actuación su quehacer en las redes sociales, y eso también es muy bonito, y eso también levanta, ¿cierto?, nuevas voces. Así que estamos muy contentos en realidad de poder agrupar en este espacio de trabajo. Isabel nos contaba que ya van más de 100 personas que están ahí en este catastro, así que aprovechamos siempre de invitar a la gente a inscribirse. Va a estar abierto hasta el 19 de agosto. Y es una instancia que sin duda alguna ayuda, como decía en principio, a que la política pública sea mejor, que esté mejor pensada, que esté más dirigida, y que no sean políticas públicas así generalizadas, ¿cierto?, como estandarizadas a nivel nacional, porque todos sabemos que cada territorio tiene su propia historia. Isabel, desde la perspectiva también de la sociología, ¿por qué es importante que esto se realice de la forma en como lo dice la Seremi, que sea considerando las características del territorio? Sí, hay que reforzar que esta como cartografía surge desde la unidad de fomento de la Seremi, y eso significa que tiene que ver con el tema del trabajo, tiene que ver con darle dignidad a los trabajadores de la cultura. No es solo como ir a rastrear como espectáculo, sino que tiene que ver sobre todo con condiciones laborales, con cuáles son los tratos que tienen con los espacios de exhibición, cuál es el ingreso que reciben realmente por la arte escénica. Entonces, la participación permite poder como generar una foto, un diagnóstico de cómo se sostiene la arte escénica en la región, de verdad. Entonces, es relevante de alguna manera, tanto como la belleza, podríamos decir, el espectáculo de la arte escénica, pero también es relevante la participación, porque de alguna manera va a permitir generar lineamientos hacia dónde hay que invertir, hacia dónde hay que como tirar las como proyecciones, ¿verdad?, de la Seremi de Cultura de la región. Y recogiendo lo que es parte tanto del bienestar como del malestar de quienes son parte del circuito artístico acá de la región. Por ejemplo, nosotros tenemos un consejo de las culturas, ¿cierto?, que sesionamos todos los meses, y ahí hay un representante de CIDARTE, una representante de CIDARTE. Y ella nos cuenta constantemente, como muy bien decía Isabel, la problemática que hay respecto a los pagos, ¿cierto?, a cómo vive el trabajador de la cultura, no solamente en el mundo de la arte escénica, sino que esto ya es más amplio, en el mundo de la música igual, y cómo nosotros como Estado tenemos que fortalecer, ¿cierto?, el trabajo cultural. Yo siempre digo, la autogestión es muy positiva, ¿cierto?, muy enriquecedora, pero también es importante que se cobre por el trabajo. Nadie pensaría que un arquitecto haga su trabajo ad honorem o un ingeniero haga un trabajo ad honorem. Sin embargo, siempre se está pensando que el músico puede tocar gratis. No, es que nosotros te hacemos publicidad, pero no. Las artes también es un trabajo digno, es un trabajo decente. Nosotros como gobierno lo hemos entendido así, por eso que hemos pensado la política pública, como por ejemplo de las 40 horas para todos los trabajadores y trabajadoras. También el tema de la reforma previsional también tiene un objetivo de mirar a la sociedad en su conjunto, los bajos salarios que tienen las mujeres en el mundo de la cultura, en el trabajo informal, y cómo nosotros hemos ido tratando de fortalecer un sistema para que sean beneficiados todos y todas, pero sí tenemos que entender al trabajador de la cultura como un trabajador como cualquier otro trabajador, y tiene derechos también. Y en eso, ¿cuáles son también en lo real, en lo fáctico, ahora en este último tiempo, por ejemplo, el apoyo que hay desde diferentes visiones? Porque aquí tiene que confluir el mundo político, tiene que confluir el mundo también del empresariado, tiene que ser un cambio aquí estructural, o sea, esto tiene que ser una norma, pero lamentablemente esto no se ve, esto no es así, lo hemos mencionado, lo hemos conversado nosotros aquí, que hay mucha autogestión para muchas cosas. Es difícil también a veces incluso postular a ciertos espacios. Entonces, ¿cómo esto también, este tipo de cartografía permiten que esta situación se modifique? Que se le dé quizá una solución, porque claro, se genera la cartografía, pero los que vengan más adelante la van a tomar
Los que vengan más adelante van a decir, oye, ya, esta cartografía, actuemos en base a esto. Hay una articulación quizás porque, por ejemplo, el gobierno regional, el 75% del gobierno que venga lo va a hacer con este gobierno regional, quizás con fondos de este gobierno regional. Entonces, ¿cómo es eso también, esa articulación política para que esto en el territorio se proyecte? No te entendí lo de los fondos del gobierno regional. No, es que el gobierno, o sea, lo que se postule del gobierno regional, del tema de los dineros que se distribuyen. Del gobierno regional acá en la región. Sí, para el REC, para lo que sea. Claro. En el 75% del próximo gobierno va a ser justamente con este gobierno regional. Claro. Sí, mira, qué interesante lo que tú mencionas, sobre todo desde el mundo político. Nosotros como gobierno hemos hecho el esfuerzo de aumentar el presupuesto en cultura, que como tú muy bien dices, falta muchísimo. Lo que sí hemos logrado avanzar es, por ejemplo, en el pago de trayectoria. Nosotros tenemos 11 pagos en la región del Biobío, que son organizaciones colaboradoras culturales, que son instituciones culturales que hoy día ya tienen un reconocimiento de trayectoria, que esto no lo tenía el año pasado y que no se hizo, digamos, en los gobiernos pasados, sino que se hace ahora en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Así como también en avanzar en los derechos culturales hemos lanzado el Pase Cultural, que es una iniciativa social del Ministerio de las Culturas, que tiene un enfoque de democratizar la cultura, darle más acceso a los jóvenes a extraer la cultura. Y así hemos hecho distintos avances, pero por supuesto que estos avances requieren también de acuerdos políticos en el Congreso. El presupuesto de la Nación lo vota hoy día la Cámara de Diputados y Diputadas, y es por eso que nosotros siempre hacemos el llamado público a todos los sectores políticos a votar a favor del presupuesto de cultura, porque la cultura no solamente está pensada para un tipo de personas. La cultura es para todos y todas. Los niños y niñas que no entienden de diferencia, ¿cierto?, entre asuntos políticos, que para ellos deben ser discusiones de grandes, tienen el mismo derecho a tener acceso a la cultura que todos. Entonces, ahí yo creo que hay una discusión, como tú muy bien decías, que es política, por una parte sí, pero que también es sociocultural. Como nosotros entendemos la cultura como un regalo para todos, la cultura no discrimina, la cultura es como un tesoro, ¿cierto?, para el alma, tan necesario para el adulto mayor, tan necesario para el desarrollo cognitivo de niños, niñas y adolescentes. Entonces la invitación es siempre a entender la cultura como algo transversal en la vida humana y a todos los sectores políticos a apoyar el financiamiento de cultura, que como tú muy bien decías, depende de los gobiernos de turno, eso es real. Por eso que el llamado es siempre a estar consciente por quién votamos, ¿cierto? Y a todos nuestros diputados y diputadas de la región que siempre nos ayuden con el presupuesto cultural. Isabel, en este camino de lo que significa también un poco recabar esta información, porque es desde todas las perspectivas, o sea, no es solamente orientada a un área en particular, a un sector en particular, sino el freestyle, por ejemplo, es algo que nace de la calle, que hoy llega a escenarios, pero nace de la calle en Estados Unidos y de ahí fue creciendo, por dar un ejemplo, ya que ha sido uno como del auge en este último tiempo. Pero esto también permite, por ejemplo, ver cómo lo que también relaciona a él a Seremi, la cultura es seguridad, la cultura es también cambio de realidades, cambio de pensamiento, el abrir un poco, como decía una profesora mía en la universidad, abrir la piña, que la piña se abra y que la mochila cultural se cargue con más contenido y conociendo lo que ocurre, ¿cierto?, en algunos sectores marginados también, que no han tenido acceso históricamente a espacios culturales. Entonces esto permite quizás también conocer un poco cómo la cultura vive a pesar de todo dentro de estos sectores. Sí, quería referirme igual a lo que decías recién, como este tema vinculante de la publicación también, que esa como desconfianza la tienen también las personas con las que estamos trabajando, con las que queremos que participen, que se catastren, que vayan a los encuentros. También hay una desconfianza de ¿y esto para qué sirve? Y la sentir es que de verdad, en medida en que esto se documenta, se registra, se publica, pase algo o no pase algo con eso mañana, ¿verdad?, queda el documento como antecedente de lo que está pasando y de alguna manera sí blinda para futuras discusiones. Lo que ha pasado es que han habido muchos catastros que no han terminado en nada, como que se levanta información pero queda como velada. Y eso es un problema porque se pierde desconfianza en las instituciones. Pero cuando les aseguramos, no, esto se va a publicar y va a ser a través de a partir de una perspectiva seria, crítica, con enfoque de género, queriendo velar igual por la dignidad, ¿verdad? Es como, bueno, eso blinda igual a los trabajadores de cultura de que van a tener un documento que cuando vayan a mesas de trabajo, todo,
van a poder como usar la información. usar la información. Claro. Y por otro lado, con respecto a lo que decía recién, la cartografía es una cartografía, ¿verdad? Es un mapa. Entonces, aparte de este catastro, ¿verdad? Lo que se va a hacer tratar de identificar y ubicar lugares donde ocurre cultura, entre comillas, ocurren prácticas culturales, artísticas, ¿verdad? Entonces la idea es poder como decir, miren, en estos barrios se ensaya, en este lugar no hay ninguna infraestructura cultural, tal vez aquí toca hacer algo, ver cómo ocurre eso a nivel regional, en el fondo poder tener como un mapa que dé también ciertas como direcciones de falta de infraestructura, aquí hay un nodo cultural, tal vez hay que incentivar la red para acá, como tratar un poco de conectar estos espacios. Claro. Entonces, siento que en medida que hay espacios también, se acerca la cultura a la gente, pues. Se acerca, ya sabemos que allá ocurre una escuela de teatro, sabemos que allá hay una escuela de danza, como que en el caso de Los Ángeles, por ejemplo, eso es súper como evidente, de que está como, tienen una infraestructura súper armada en temas culturales y se ha armado una escuela en torno a eso, pues. Entonces ya tienen generaciones de personas en cine, en teatro, ¿verdad?, en danza, ya lo que hay que apostar, pues. Sí, ahí es también la información es poder, para todo, para todo en todo ámbito. Para vincularse con quizá alguna academia de danza y realizar entre dos academias de danza algún proyecto, poder postular en conjunto, involucrar a la ciudadanía, o sea, tiene múltiples usos y eso también es bueno señalarlo. Y es un insumo también para quienes participen, y no solo para quienes participen, sino para que los que vengan de afuera, conocer también la arte escénica de la región, que nosotros consideramos que es muy valioso. Siempre que vienen artistas de otras regiones o de otros países nos dicen, oye, aquí pasan un montón de cosas, no sabía que pasaban tantas cosas. Entonces queremos tener este insumo, como muy bien decía Isabel, tanto para los artistas como para el Estado también. Seremi, Isabel, queremos agradecerle por su tiempo. Esperamos entonces en octubre. En octubre. Fecha clave para conocer esta cartografía y estaremos conversando nuevamente acerca de este tema. Oye, quiero hacer una invitación. Sí, mañana tenemos Sonido del Biobío en el Teatro Biobío, ¿cierto? Que es donde están nuestros artistas que van hacia el Rocódromo. Invitarlos a todos a meterse en la página del teatro, descargar su entrada. Esto es una actividad gratuita para la comunidad, así que todo invitado a ver a los artistas músicos de emergentes de la región del Biobío. Hoy tenemos panoramas culturales en nuestra edición central, así que vamos aprovechando de pasar el dato y se suma a la lista, así que atento también a las 20 horas porque nuestra Conci Sarki nos estará dando los panoramas culturales de la jornada. Así es. Super. Se relaciona. Muchísimas gracias, Ama, por estar con nosotros en esta jornada. Gracias. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Multiversos, con imágenes en vivo y en directo. Qué bonito, mire cómo se ve el solcito despejado del cielo. Vamos y volvemos. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad pejenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío.
vuelta aquí en el matinal siempre juntos, en uno de los días favoritos donde disfrutamos de emprendedores, emprendedoras, pero también de nuestras redes sociales, Pame, ¿o no? Lo cruza por la mitad. Ya. Mira, ¿Qué más? Por debajo. ¿Cómo se llama el colegio? ¡Quimalú! Quimalú de Comito de Penco. ¿Están felices, niños? ¡Sí! Se vienen cositas. Así es, se vienen cositas en el aire. Sin adivinar, sin alucinar, sentí el paso del tiempo. El sol perde mi amor. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal siempre juntos, el matinal de TVU. Mi nombre es Apolinaria García Cancino, soy profesora titular en la Universidad de Concepción y dirijo el laboratorio de patogenicidad bacteriana. Todo comenzó el año 1995 cuando escuché en un seminario de un estudiante del magíster en microbiología hablar sobre Helicobacter pylori. Me pareció un microorganismo súper interesante, pero yo creo que el momento clave fue cuando un médico gastroenterólogo se acercó a mi departamento preguntando en caso alguien investigaba esta bacteria. Tenía muy claro la importancia de este microorganismo en salud pública, por lo tanto de ahí comenzamos a hacer proyectos colaborativos y eso fue muy fructífero en el tiempo. En realidad este probiótico tiene mucho sustento científico, tiene 15 publicaciones que avalan su eficacia, porque un probiótico es un microorganismo vivo también, es otra bacteria que también fue aislada del estómago humano. Esto es un microorganismo que al ser ingerido confiere un beneficio para la salud de la persona que lo ingiere. En este caso específico, si uno ingiere el probiótico, este le cubre todo lo que es el epitelio gástrico, lo protege, de tal manera que cuando uno ingiera un alimento contaminado con Helicobacter pylori o agua contaminada, no va a poder este patógeno adherirse al estómago porque ya está copado su lugar. Además, la cepa probiótica le va a producir distintas sustancias que lo van a matar. Cabe señalar que este probiótico también es inmunobiótico, es decir, regula beneficiosamente la respuesta inmune de quien lo ingiere. Esto quiere decir que disminuye citoquinas que promueven la inflamación y aumenta citoquinas que son antiinflamatorias. El sabio dicho popular, prevenir es mejor que curar. Pienso que se gastan mucho más recursos cuando tú intentas curar un problema. En cambio, ¿por qué no mejor prevenir? Los países como Alemania y otros trabajan mucho la medicina preventiva y yo creo que justamente eso es lo que a mí me gusta y el probiótico apunta a eso. Por eso que fue muy innovador en su momento, porque no había otro en el mercado ni en la literatura que apuntara a prevenir la infección por este patógeno y de esta manera prevenir las diversas enfermedades que se asocian a esta bacteria. Veo el futuro de este probiótico muy auspicioso. ¿Por qué? Porque lo veo impactando no solo a nivel nacional, en la salud pública nacional, sino que también en otros países, que he vendido a través de la empresa chilena Liva Company, sino que también a través de una filial de la empresa italiana Sacosystem está a nivel internacional. Bueno, en todo momento la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo ha sido crucial en el desarrollo y en la presentación de la solicitud de patente, ya que cuando lo hice sin esa colaboración cometí muchos errores, pero cuando ya recurrí a las personas que son expertas en el tema, especialmente la colaboración de la OTL, Universidad de Concepción, la Unidad de Propiedad Intelectual UPI-UDEC, todo se facilitó. Además te están diciendo que ya sea el producto que tú patentaste o un proceso, no hay otro igual en el mercado o es mucho mejor lo que tú estás ofreciendo. Y eso, para mí como científica, es súper motivante. Bueno, haber recibido este premio Mujer Inventora 2025 me llena de satisfacción.
Por supuesto que agradezco a INAPI por este reconocimiento, no solo mío, ¿no es cierto?, sino a todo mi grupo, porque es un estímulo para seguir tratando de mandar nuevas solicitudes de patente y ver que efectivamente se reconoce el trabajo arduo que hemos realizado en torno a este tema por años. Y tengo el agrado de volver a presentar un espacio querido por mí, me imagino que por usted también. Doctor Patricio Morales, académico del Departamento de Polímeros de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias nuevamente por tenerme aquí. Te saludo, Matías. Ya estábamos conversando antes que poniéndonos al día, digamos. Sí, desde las Europas. Desde las Europas llegando. No me alcanzó para el bronceado, pero... ¿Harto calor? Harto calor, mucho calor, sí. Por suerte en la parte donde yo estaba, que era el sur de Málaga, que es del sur de España, que se supone que hace más calor, no había ola de calor. Entonces me salvé de los 40, 43 grados. Perfecto. Así que... Profe, pasan la semana y yo todavía sin entender el mensaje, ¿cierto? Sí, el estudiante va a quedar fuera de estos laboratorios. Experimento. Uy, el laboratorio, encima entretenido el laboratorio. Sí. Cuéntenos, ¿qué nos va a presentar hoy? Hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos una reacción que mezcla un poco algo que habíamos hablado ya en ocasiones anteriores, que son las reacciones redox, estas que se transfieren electrones y sirven para justamente mantener estos aparatitos con vida, ¿no?, como el celular u otros. Pero eso sí, esta vez nos vamos a basar en un elemento. Aquí tengo mi tabla periódica, hermosa tabla periódica, por supuesto. Voy a poner también, ahí están representando nuestras carreras, ¿no? Hacemos promoción, sí, por nuestras carreras, químico-analística, la licenciatura de Ahora geología. que se están preparando ya para la... ¿Cómo se llama ahora? ¿PTU? No. ¿PSU? La PAES. PAES, sí. Hay que seguirle el ritmo a los cambios de nombre que tiene la prueba. Y entonces, probablemente esta lo han visto muchas veces en el colegio. ¿Te da miedo? ¿No? Que mucha gente dice, no, química no. No, a mí me gustaba. Bien. Me encantaba. Bien, eso es. Entonces, dentro de esto, como ustedes pueden ver, hay muchos elementos. Ya hemos hablado también de algunas otras reacciones, pero hoy día me voy a dedicar a uno que está acá arriba, que es el MN, ¿verdad? Que eso es manganeso. Eso es lo que... Ah, no, el manganeso. Manganeso. ¿Sí? Manganeso. Ahí está. Listo, puesto. ¿Vale? ¿Por qué es importante? De esos elementos que estaban en azul, podría hablar de cualquiera, pero tomé el manganeso como ejemplo. ¿Ya? El manganeso está muy de moda hoy en día. De eso por ahí hay una noticia que después podemos analizar de la canal de noticias Deutsche Welle, ¿no? Alemán. Deutsche Welle. Exactamente. Deutsche Welle. ¿Deutsche Welle? Deutsche Welle. Vale. La Deutsche Welle, ¿no? Ellos mismos le dicen Deutsche Welle, es como sí. Transversal, existe. Sí. Televisión alemana. La televisión alemana WD. Entonces ellos justamente estaban hablando ahí de un problema que no es un problema, es una cuestión coyuntural que existe ahora con este metal, porque este metal es muy bueno para hacer aleaciones con otros metales, como el hierro, por ejemplo, y darle dureza a esos otros elementos. Ya. Y esos metales, o esa aleación, se utilizan ahora para fabricar las armas de las guerras que están ahora entre Ucrania y Rusia. Entonces eso es lo que estaba hablando el reportaje, ¿no? Y aquí hay algunas características del manganeso, por ejemplo. No lo he visto. Sí, no lo he visto, ahí lo vamos a ver. Normalmente esa roca se utiliza para varias cosas, medicina, ¿cómo es? Bueno, se extrae una roca de la minería, eso es lo que está hablando él. Y se puede utilizar de esta forma para medicina, pero también para las pilas, que es lo que dije al inicio, ¿ya? Ahora, ese metal del que estaba hablando de la guerra, ¿no?, que produce la aleación, es el metal como tal, cero, ¿ya? Es decir, ese metal sirve para hacer aleaciones. El manganeso, valga la redundancia, como metal. Ya. Listo. Como ustedes ven el hierro, como ustedes ven el cobre, listo. Y sirve para hacer estas armas que estábamos hablando. Pero estos elementos pueden sufrir pérdida de electrones si uno le pone otro reactivo. Y cuando se producen esa pérdida de electrones, el manganeso pasa a tener lo que se llama un estado de oxidación distinto.
Y eso significa que va perdiendo electrones. La gracia de esos estados de oxidación distintos es que uno puede verlos porque cambian de color. Entonces, esos estados de oxidación del manganeso se pueden aislar junto a otro elemento y formar un compuesto que puede servir para otra cosa. Por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, uno de los que llegamos, que vamos a anotarlo en algún momento, pero no quiero adelantar, es el óxido de manganeso, y ese óxido de manganeso sirve normalmente para hacer baterías que duran más, ¿ya? Y esa es la gracia. Y entre medio van a ver algunos otros colores que son para otras aplicaciones que ya puedo nombrar. Profesor, yo veo aquí una máquina. Sí, esto no lo habíamos visto. Yo creo que es como una pesa. Ya. Un tubo de ensayo, pero ¿esto es como una pastilla? No. Eso le pasa por no venir a los otros laboratorios. Queda afuera siempre con por no tener cotona. Eso es lo que pasa. Esto es un agitador magnético y además calefactor. Ah, ya, Eso perfecto. se llama una plancha calefactora, Ya. pero que además cocinar tiene... para- Claro, tal cual, ¿sí? Pero es chiquitita, nosotros lo usamos para cosas pequeñas, como por ejemplo poner esto. Ya. Y además tiene el poder de la agitación. A ver. Pero para poder agitar, justamente para que se vea, tiene que tener adentro algo que se mueva y se agite. Entonces lo que uno pone es lo que se llama una barra magnética. Eso es lo que tiene ahí adentro. Ahí la pongo mejor. Ahí se ve. Eso es una barra magnética. En términos coloquiales nosotros decimos un pescado, un pez. Un pez, ya. Y esa barra magnética está justamente imantada y por lo tanto se pega a la superficie del metal. Entonces cuando uno enciende esto, que creo que está prendido, y le da a agitar, esto se empieza a mover. Perfecto. Y ahí hay distintos grados de agitación, uno le pone más rápido y se pone el otro. Entonces por eso hay que encontrar el punto del centro donde está donde mejor se atrae el imán. Bueno, ¿y por qué esto? Porque vamos a hacer la reacción justamente química y necesita de agitación para que se pueda ver. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos. Vamos a empezar con una disolución que es de permanganato de potasio. Ese es un compuesto donde está el manganeso. Y en ese compuesto el manganeso ha perdido 7 electrones. Permanganato. 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 Ya. Sí, ha perdido 7 electrones. Ya. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que el color que tiene ya no es color metálico. Porque si fuese manganeso, como el que yo le estaba diciendo en la tabla periódica, como el que hace las armas, estaría de color metálico. Perfecto. Entonces no, ha perdido muchos electrones, se ha oxidado, 7 electrones. Por lo tanto, fíjense el color que va a tener. Pero antes de eso, vamos a poner el medio donde va a ocurrir la reacción. Perfecto. Necesitamos un medio. Este es hidróxido de sodio concentrado. Eso ya lo habíamos visto, creo. Sí. En otra clase. Entonces lo voy a abrir y le voy a echar un poco aquí adentro y se van a ver que empieza justamente a formarse un remolino porque está agitándose la disolución. Vale. Y ahora, para diluir esto un poco y que se vea más el color, le vamos a poner agua destilada. Perfecto. ¿Ya? ¿El agua destilada influye en algo? No, nada. Esa es la gracia del agua. Bueno, yo siempre lo digo mal. Es la verdad agua desionizada. Desionizada. Porque le han quitado los iones. Entonces es la gracia, que el agua desionizada es inerte. No reacciona con nada y por lo tanto no influye en la reacción. Solo nos permite para apreciar poder más, por desionizarlo ejemplo, mejor, justamente. Ahí yo creo que se ve bien, sí, Sí, en se ve bien, ese sí, volumen. espectacular. ¿ya? Sí, a ver. Sí, se ve bien, espectacular. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner unas gotas de permanganato y ahí tú me vas a decir inmediatamente de qué color A ver, es. voy a estar atento. Lejos sí, porque no puedo acercarme mucho al espejo, Exactamente. lamentablemente. Miremos. Uf. A ver. Como que quiere agarrar el... ¿Qué pasó? Como que agarra ahí, pero después Pero no va va. cayendo, mira. Vale. Lo voy a poner ahí un poco más. Entonces, si te diste cuenta, ya con el mismo medio que tenemos, estaba cambiando de color. Sí. Vale, pero se aprecia ahí, ¿no? ¿Qué color dirías que es eso? Lila. Lila, Morado. ya, morado. Voy a poner una gotita más. Vale. ¿Qué es lo que pasa ahora entonces? Que para que la reacción esta ocurra y entonces
vaya cambiando de colores, que te decía yo, y el manganeso que está ahí recupere los electrones que perdió. Sí, los 7. Necesita alguien que se los dé. Perfecto. ¿Quién se los va a dar? ¿Y quién se los da? Vamos a poner aquí sacarosa, que es el nombre científico para el azúcar de mesa, ¿no? Entonces vamos a ver que esto nos resulte bien. Así que vamos a poner... Hasta ahora, al menos cuando estoy yo en el experimento, sí. 100% de... Vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Mantengamos esta racha. Vamos, si se puede. Entonces le vamos a poner azúcar. Ya, a ver. Esto es azúcar de mesa. A ver qué pasa. ¡Oh! Uy, Hay un azul, verde, turquesa. Cambió, pero... Esperemos a ver si cambia algo más. Calipso, calipso, ya, calipso. si lo quieres poner así, calipso. Calipso. Verde agua, diría. ¿Verde agua está pasando ahora o no? No, y continúa cambiando. ¿Continúa cambiando? ¿No? ¿Qué? Estudiante exiliado. Me voy. ¿Qué dice? ¿Está cambiando color o no? Sí, continúa cambiando, se está Ya. cada vez más clarito. Ya. Ahora ya es casi el fondo, el color de ahí de las luces de fondo. ¿Sí? No, y ahora mira, ya está. Oh, qué impresionante. Y continúa. Y continúa. Ahora es como amarillo. Ahora es como amarillo, sí. No. Entonces, ¿de qué color empezamos? Con un lila. Ya, lila morado vamos a Morado, decir. Listo. ¿A qué cambió después? Como a un calipso. A un calipso, o sea que ya recuperó un electrón. Ah, perfecto. Ahora tiene, Sí. entonces, 6 cargas positivas. Antes tenía 7 porque había perdido 7 electrones. Entonces quedan 7 protones en el centro que no están neutralizados. Ahora recuperó 1. Y luego hay un color, porque es muy perceptible, que es entre verde y azul, así que ahí recuperó 3. Ahora vamos recuperando el cuarto. Y vamos a ver si es que Recupera algún un quinto. ¿Y si le doy? ¿Ah? ¿Tú tienes electrones para darle? No, vamos. ¿Y si le aprieto aquí? No, tiene que ver justamente con la cantidad de los reactivos. A ver, vamos. Bueno, vamos ahí a esperar justamente que si no le echa un poco más. Si podemos poner las reacciones con las que traje nada más para explicar qué es lo que está pasando. Justamente. Recupera electrones. Recupera electrones. Evidentemente que el azúcar, ahora van a ver ahí la diapo. La estamos preparando, pero explíquenos por mientras para dar evidentemente que lo que está pasando es que esta azúcar se transforma en algo que también justamente ha entregado electrones. Por lo tanto, ya dejamos de tener sacarosa. Y se produce un compuesto que vamos a ver ahí. Prácticamente el azúcar se destruyó. Y salió una cosa nada que ver. Perfecto. Mira, ahora yo encuentro que está más amarillo. Sí, no, ahora está cambiando más el color. Sí. Entonces, eso es lo que se llama un intercambio de, ¿no? Hay una especie que está oxidada y necesita recuperar electrones, y por lo tanto uno tiene que dar una especie que tenga electrones, que se llama reducida, como es el azúcar. Y entonces, al darle esto, como hay tanto exceso de azúcar, la reacción no para, porque cambió de morado a verde, lila, de morado a azul, calipso, de calipso a verde, de verde ahora amarillo. Y eso es porque hay mucho azúcar que todavía entonces, al que cambió, reacciona con ese. Al que cambió, reacciona con ese. Ah, perfecto. Son reacciones sucesivas. Y ahora entiendo también por qué el tema de la temperatura, ¿cierto? Porque si uno le da temperatura, por ejemplo, el azúcar se disuelve más fácil, ¿no? Ah, claro. Aquí no es necesario, No es necesario, porque claro. se disuelve, entonces no usamos el calefactor. Pero en otro tipo de reacciones... Claro, hay otro tipo de reacciones que necesitan que se solubilicen, porque porque no son muy solubles las sales. Pero, por ejemplo, la agitación que estábamos ahora la pusimos porque justamente si dejamos caer la gota, no se iba a ver los cambios porque iban a estar dispersas, teníamos que esperar. Entonces, para que se vea rápido el cambio, se agita. Entonces, así se esparce más rápido la o sea, molécula. si usted lo hace sin, por ejemplo... sin la agitación, van a quedar las gotas desparramadas, porque es lo que sería lo que se llama heterogéneamente. Y entonces, si yo empiezo a echarle el azúcar, va a cambiar acá en un color, acá no va a cambiar. Claro. Entonces, para que fuera más visual aquí para la televisión, entonces lo pusimos mira. agitando. Qué entretenido igual ver ese efecto. Bueno, en un lado pero sí, en otro no. pues mientras llega las reacciones, lo que quería decir nada más Sí, es por que supuesto. la aplicación de estos compuestos de manganeso son varias. Tienen para baterías, se ocupa en catálisis, que creo que hablamos, ¿no? Sí, La hablamos de catálisis. justamente para apurar reacciones químicas. Hay aplicaciones médicas también, algunos de estos compuestos se hacen como nanopartículas muy pequeñas que se utilizan a veces para transportar
fármaco hacia el cuerpo. También sirve como, en vez de usar en algunas partes cloro o hipoclorito de sodio, que lo usamos nosotros para desinfectar el agua, utilizan también compuestos de óxidos de manganeso o iones de óxido de manganeso para purificar agua. Y por acá tenía otra cosa que... sí, eso era. Ah, y la parte médica, creo que es lo que habíamos conversado. Doctor, le tengo una pregunta que me había surgido el otro día, aprovecho de consultársela. La otra vez hablamos, me acuerdo, acerca de del tema del premio Nobel, de lo que eran estos Legos. ¿Se acuerda que también eran que ocurría algo similar con el tema del cobre, pero que con esto buscaban también reemplazar un poco lo que es el la reacción es clic? Claro. Y el tema del metal también, ¿se acuerda? El tema del que hay ahí se utiliza. Sí. El otro día, para también desde la manera científica poder conversarlo, estaba leyendo, por ejemplo, acerca de lo que es este debate antivacuna. A propósito, por mientras que está... Y el tema del uso de metales en las vacunas. ¿Es dañino, es nocivo, es preocupante? Como para un poco rebatir ahí... Ya, es que, bueno, no voy a hacer, digamos, dar una opinión experta, porque no soy experto en vacunas, pero dentro de lo que se sabe de las vacunas, y probablemente una persona que esté trabajando en el área pueda asegurarlo con más certeza que yo, las vacunas no tienen metales pesados. Ah, ya, perfecto. Eso es una desinformación. ¿Cómo le llaman? ¿Las fake news? Sí, las vacunas no se hacen con metales pesados. No tiene sentido hacer una vacuna con metales pesados porque el principio activo, vamos a decir, si lo puedo poner en términos farmacéuticos, de una vacuna no es el metal, es un compuesto orgánico que hace algo a la célula, la obliga a generar algo. Y eso, algo que genera, tiene que ser algo que la célula acepte, algo orgánico. Y en cambio los metales son todos inorgánicos. Entonces no sirve para nada hacer una vacuna de metal. Entonces no tienen metales. Ve ahí desmintiendo un poco también a lo que ocurre en redes sociales. Queremos, mientras continúa el cambio, va tomando el color metálico. Va tomando ahora un color cafecito, parece. Sí, pero lentamente va tocando el color. Sí, va tomando bueno, el color terminando la explicación eso de las vacunas, o sea, el cuerpo puede tolerar metales no de la forma metálica, sino oxidados, justamente como era el permanganato, y lo ocupa para ciertos compuestos. Por ejemplo, nosotros sí tenemos hierro en nuestro organismo, pero es hierro oxidado, que tiene una oxidación más 3, o sea, perdió 3 electrones, y está en el centro de la hemoglobina. Es decir, la hemoglobina es roja, o sea, los glóbulos rojos son rojos porque tiene hemoglobina, pero es porque la hemoglobina tiene hierro, y el hierro es el que le da el color, así como vieron ahora que el permanganato estaba dando color. Mire. Y por ejemplo, todas las hojas verdes tienen magnesio también como un centro metálico al cual está unido compuestos orgánicos que le da el color verde a la hoja. Y nosotros lo comemos. Bueno, eso es parte también un poco desmitificando mientras continúa el cambio de color. Continúa el cambio de color. Los metales pueden entrar, pero a partir de productos orgánicos donde no están sueltos, vamos a decir así. Hay vitaminas también que algunos son metálicos y necesitamos. Profesor, queremos agradecerle por su retorno también. Esperemos haya tenido ahí un buen viaje, que haya sido productivo también. Agradecerle por estar con nosotros. Yo quería contar nada más esta parte, así que aquí también un saludo a, primero, los laborantes que siempre me ayudan, en este caso fue Janet y Pablo, y también al Departamento de Química Analítica Inorgánica, que ellos manejan a la perfección esto y estudian todos esos elementos que están en azul. Esos son los expertos, trabajan con eso y crean unos compuestos maravillosos. ¿Ya? Yo solo quería mostrar los cambios de color y la fascinación que esto produce y el uso como tiene, como les dije ahora en esto, médico, fabricación, aleación de metales, etcétera. Le agradecemos entonces ahí también el equipo que está detrás de que podamos mostrar esto siempre ahí
Los créditos. Esta es la sección créditos. Tal cual. Los créditos. Van pasando ahí. Claro, van pasando ahí abajo. Profe, agradecerle a través de usted. Gracias, Qué bueno Matías, que como siempre, hayamos podido tenerlo de vuelta Sí. para seguir con estos No era porque experimentos. estuviera enojado, que se sepa en la casa, estaba fuera del país haciendo una estadía científica. Sí, ahí haciendo ¿Ya? ciencia. Haciendo desde Chile ciencia. hacia todo el mundo, Tal desde cual, la región por del supuesto. Biobío, la Universidad Por de Concepción. supuesto, por supuesto. Muchas gracias, profesor, que esté Bueno, muy nos bien. vemos en 2 semanas más, así que... 2 chao, chao. semanitas. Oye, vamos a revisar las cámaras, cómo está el panorama. Esto es Collao, Nonguén. Poco movimiento a esta hora, pero ya en una horita más empieza todo el tránsito vehicular, al menos en diversos sectores. Vamos a revisar ahí, mira, ya se está viendo parte de lo que es cotidiano. Esto es sector Michimalonco, Los Canelos, en San Pedro de la Paz. Ahí estamos viendo Concepción, Los Carrera, Prat. También parte de lo que es el centro penquista, preparándose ya para la salida de la gente del trabajo, que va a empezar en breve. Y hay diversos, hoy lo mencionamos en la mañana, lo voy a verbalizar ahora también. Están haciéndose diversos trabajos, así que a salir con paciencia. Por ejemplo, a nosotros que trabajamos aquí en la Universidad de Concepción nos está costando un poco salir, porque se están haciendo trabajos ahí en Tucapel, se están haciendo otros trabajos en otros sectores, ahí en Chacabuco. Entonces genera un poco de atochamiento. Pero paciencia, paciencia, si todo esto es para mejor. Vamos cerrando con imágenes de Los Carrera, con Paicaví, ahí en Rotonda, mirando hacia el terminal de buses. Queremos agradecerle por su sintonía, como siempre, invitarles a que a las 20 horas estén atentos y atentas a una nueva edición de TVU Noticias Central. Y además, a través de nuestras multiplataformas estamos constantemente actualizando el contenido. Nos reencontraremos mañana. Yo, por mi parte, también quiero desearle que tenga una muy buena jornada. Nos vemos, que esté muy bien.